En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado fin de semana y la respuesta militar de Teherán han encendido la mecha de un conflicto bélico en Oriente Medio de consecuencias imprevisibles. Bienvenidos a En Acción, el podcast de expansión para el inversor inteligente. Soy Carmen Rosique y hoy nos acompaña Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, un banco español que ayuda a los clientes a gestionar sus finanzas con un equipo que gestiona cerca de 15.000 millones de euros de patrimonio de clientes. Es un día especialmente agitado en los mercados y hoy, Roberto, gracias por acompañarnos. Te agradecemos que nos des tu visión del alcance de las caídas que estamos viendo en las bolsas, con ventas en casi todos los sectores menos en el de energía y en algunas empresas de defensa. ¿Te esperabas esta reacción de los mercados? Sí, hay una reacción en el contexto de unas subidas muy fuertes en los últimos meses, con unos mercados que ya han venido aprendiendo en los últimos meses pues, los efectos de las políticas de Trump. Hemos tenido los ataques a Israel, la invasión de Gaza, la guerra de los 12 días. Así que cabía esperar una reacción negativa, pero no especialmente pronunciada. ¿Consideras que las caídas que estamos viendo hoy, aunque sean tan extendidas, no son preocupantes? ¿Es razonable, entonces, la reacción que estamos viendo hoy en los mercados, en todos los sectores, o no? Sí, el mercado está asumiendo que este es un conflicto de breve duración, que no va a tener grandes efectos ni sobre la economía mundial, ni sobre los costes de la energía, la inflación, las políticas monetarias. Y quizás lo más sorprendente es que no todos los sectores están descontando el mismo escenario. Quizás es demasiado fuerte el castigo a empresas de consumo como Inditex, que en este caso sí que están asumiendo una disrupción bastante prolongada de sus cadenas de suministro o una caída significativa del consumo. Uh-huh. ¿Y cuál es la clave porque ahí se habla mucho del estrecho de Hormuz y la importancia del estrecho de Hormuz en el caso de las cotizadas? ¿Qué impacto puede tener que se paralice ahí o no contemplas este escenario? Sí, por ahí pasa el 20% del petróleo y gas natural que consume el mundo. Hay esa amenaza de bloqueo de Irán, pero no tiene la capacidad aérea ni naval para hacerlo. Así que el impedimento real está siendo que las navieras no quieren circular por allí, porque también el seguro se ha encarecido mucho. Y eso es lo que más incertidumbre crea en este momento. Así que el escenario probable es no un bloqueo total, sino simplemente un tráfico que va a tardar tiempo en recuperarse, en normalizarse. ¿Y hasta qué punto es clave el hecho de que Teherán diga que no negociará con Washington? Siempre amenaza con esas venganzas absolutas que luego se acaban diluyendo. Tiene muy erosionada su capacidad militar, balística, y por lo tanto probablemente quiere salvar la cara de cara a su ciudadanía, pero no excluye que no se pueda llegar a algún tipo, por lo menos, de alto al fuego, quizás incentivado por China en algún momento de las próximas semanas. Es el escenario más probable. Vale, entonces el inversor que está preocupado porque está viendo hoy que sus acciones están cayendo, ¿qué se puede esperar en los próximos días y qué tiene que vigilar? Es un proceso de consolidación lateral bajista, puesta en el contexto de las subidas tan fuertes de los últimos meses. Realmente esto puede acabar siendo otro pequeño diente de sierra en una tendencia alcista. Lo importante van a seguir siendo las dinámicas de fondo, que son muy sólidas: crecimiento económico, de beneficios empresariales, relajación de condiciones de financiación y sobre todo esta inmensa revolución tecnológica. Así que es un mercado que tiene esa fortaleza de fondo, y lo que hay que estar preparado es para identificar cuál es el momento en el que las bolsas puedan tocar pie, asentarse y aprovechar ahí para, creemos, añadir posiciones y reajustar la composición de las carteras. Pero ¿no puede esto alterar esa confianza en los beneficios empresariales, que son el pilar de las subidas en bolsa a largo plazo? Son beneficios que vienen muy apoyados por el sector tecnológico, sector financiero, cada vez más el consumo y la industria. Necesitaríamos realmente un gran shock, una subida muy fuerte, muy permanente de los precios de la energía, que conllevara un endurecimiento de políticas monetarias, un escenario muy improbable. Así que al final es un tema de calibrar la magnitud de la corrección, de la normalización, de la relajación de valoraciones que ya le tocaba a Europa después del tirón tan fuerte del último año y medio. Pero estamos viendo el petróleo hoy subir un 10%. ¿Esto cómo lo ves?
No hay que fijarse solo en el contrato de entrega inmediata. Los contratos de entrega, por ejemplo, en diciembre, están subiendo hoy un 3%, están todavía cerca de $70. Es decir, el mercado está asumiendo que este es un impacto solo temporal en ese suministro de energía. Y esos al final los costes que realmente importan para las empresas, para las petroleras, para las aerolíneas. Así que el riesgo realmente está en que el tráfico en el estrecho de Hormuz de verdad pueda interrumpirse o ataques terroristas que podamos ver en el futuro. Y eso al final se traduce en una prima de riesgo algo más alta, unas valoraciones de equilibrio algo más bajas en las bolsas, pero no la reversión de la tendencia alcista. Uh-huh. Hay firmas de inversión que están diciendo que no es momento de comprar. ¿Qué niveles habría que vigilar y consideras atractivo para entrar en bolsa? Primero hay que tener algo más de visibilidad respecto a cómo evoluciona este escenario, la reacción de Irán, el tráfico en el estrecho de Hormuz, los precios de la energía. Pero si hablamos de estricta valoración, realmente estamos, según nuestros cálculos, a un 4 o 5% a lo sumo de unos niveles de múltiplos, un PER 21 en Estados Unidos, un PER 15 en Europa, en los que creemos que sería atractivo añadir posiciones. Eso a nivel de índice, Standard & Poor's 6.500, 6.600, en el caso del IBEX entre 17.000 y 17.500. Es decir, no estamos hablando de una corrección muy pronunciada. Quizás el mero paso del tiempo, una consolidación lateral, bastaría para dar ese punto de entrada. Entonces, ¿hay que cambiar la cartera de inversión en este nuevo escenario? Porque hay gente que se está preguntando ahora mismo, pues me voy a proteger por si esto va a peor. ¿Pero es realmente un nuevo escenario? ¿Ha dicho algo China que nos haga pensar que el pulso geoestratégico con Estados Unidos vaya a cambiar? ¿Vamos realmente a una crisis energética? Eso es muy improbable. Así que, repito, hay que atenerse a los fundamentales económicos, empresariales, la revolución tecnológica. En cuestión de semanas, de días, volverá a reabrirse ese debate respecto a los ganadores y perdedores con la inteligencia artificial. Eso es lo que de verdad importa en el fondo a los mercados. En cualquier caso, hoy estamos viendo que empresas de defensa y petroleras, sobre todo, son las únicas que suben, ¿no?, en este contexto. ¿También es previsible que a corto plazo sigan esta tendencia alcista o tampoco? En cuanto a las compañías de defensa, es interesante que la reacción al alza es mucho más potente en Estados Unidos que en Europa. Al final, ese incremento de gasto militar de Estados Unidos, esa renovación de la munición, va a beneficiar a las compañías estadounidenses. Es un recordatorio que las inversiones en defensa siempre hay que hacerlo con cestas, con fondos globales, con un peso significativo de Estados Unidos. En el caso de las petroleras, lo que no hay que olvidar es que el mercado sigue sobreabastecido, que la OPEP ayer volvió a incrementar sus cuotas de producción y que el nivel de equilibrio del barril de Brent, según nuestras estimaciones, está poco por encima de los $60. Y a esos niveles los beneficios de las petroleras no serán tan altos, la capacidad de recomprar acciones no será tan generosa y por lo tanto nosotros ahora mismo estaríamos aprovechando para reducir posiciones en el sector energético. Y el oro, hoy está subiendo un 2%, está cerca de sus máximos que llegó a alcanzar hace unos meses. ¿Es el único refugio o actúa de refugio realmente o no? Es el único refugio que está funcionando hoy, porque el dólar no se está apreciando ni un 1%, el franco suizo ni el 0,5%, pero hay que tener en cuenta que el oro, otros metales preciosos, están en una dinámica claramente especulativa y por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de añadir posiciones. Aquí nuestra recomendación es doble. Primero, esperar que los precios del oro se asienten, creemos que por debajo de los $5.000 por onza antes de añadir posiciones, y evitar tajantemente la plata, que sí que está en una burbuja pura y dura. ¿Y el Bitcoin? Que tampoco se ha movido tanto para todo lo que está cayendo, ¿no? No sé qué síntoma puede dar esto. Pues que está perdiendo su brillo en cuanto a esa alternativa al sistema financiero global, ese riesgo de desdolarización o de desmonetización, ¿no? Viene de un recorte de casi el 50% y precisamente el crecimiento de las monedas digitales estables, las stablecoins, la tokenización de activos, que es el gran futuro que realmente tienen las cadenas de datos, va a hacer que pierda ese aura, ¿no?, ese estatus de reserva de divisas. Y ahora ya, con este escenario que nos planteamos, para los más tolerantes al riesgo, aquellos que dicen, bueno, pues quiero incrementar mi posición o cambiar un poco mi cartera, ¿cuándo será el momento de comprar y qué comprar después de esto, ¿no?
El momento de comprar posiblemente llegue en pocas semanas, no hay que ser demasiado exigentes, demasiado ambiciosos en la magnitud del recorte. ¿Y qué comprar? Megatendencias, son las grandes dinámicas de fondo, esos procesos de digitalización, de electrificación, de despliegue de los centros de datos, esas compañías que son los posibilitadores de la revolución tecnológica, o los directos beneficiarios como el sector sanitario, que es un sector defensivo, en principio ajeno a todo lo que está pasando estos días, sin valoraciones muy confortables. Uh-huh. ¿Hay algún valor de la bolsa española que te esté sorprendiendo por los precios que ahora ya consideras que serían atractivos para invertir? Sí, decía al principio que extraña la reacción a la baja de Inditex, ¿no? Las compañías de consumo están sufriendo un castigo excesivo en toda Europa y quizás también sea una buena oportunidad para añadir IAG si en algún momento pues corrige un poquito más, porque al final se suministra con contratos de suministro de combustibles a 6-12 meses, por lo tanto el impacto en cuenta de resultados es mucho menor de lo que uno pueda pensar con una reacción del petróleo hoy mismo. Y para acabar, ¿cuáles son las pistas clave para un inversor, un pequeño inversor ahora mismo? Tráfico en el estrecho de Hormuz. Si los precios de la energía tienen perspectivas de sostenerse a estos niveles durante mucho tiempo, y la reacción de los bancos centrales, las autoridades monetarias, que en principio van a mantener el curso, van a mantener sus políticas como están, pero un endurecimiento sí que empeoraría algo las perspectivas económicas y empresariales. Pues nada, muchas gracias, Roberto, por ayudarnos un día de sobresaltos como el de hoy a entender un poco más el mercado. Esto es En Acción, un podcast dirigido por Amparo Polo y realizado por Tamara Vázquez. Pueden escuchar todos nuestros episodios en expansión.com y en todas las plataformas de podcast. Les esperamos en el próximo capítulo.